Buenas noches, estimados alumnos. Hoy vamos a grabar la clase que tiene que ver con los fundamentos de las máquinas de corriente alterna, que es un poco diferente a las máquinas de corriente directa que hemos visto en las unidades anteriores. Para empezar, con respecto a las máquinas de AC, existen dos clases principales. Uno, que son las máquinas síncronas, y dos, las máquinas de inducción, también llamadas máquinas asíncronas. ¿Cuál es la diferencia? Las máquinas síncronas son motores y generadores cuya corriente de campo magnético lo suministra una fuente de potencia externa. Y las máquinas de inducción son motores y generadores cuya corriente de campo magnético se suministra a sus devanados de campo por medio de inducción magnética, es decir, por medio de una acción transformadora. Los circuitos de campo de la mayoría de las máquinas síncronas y de inducción se localizan en los rotores, igual que en los motores DC que ya vimos. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de cómo funciona una espira sencilla, pero en un motor AC, en los cuales nosotros podemos ver que existe un campo, densidad de campo magnético B, que las líneas de campo magnético van del polo norte al polo sur. Tenemos acá ubicada la espira dentro del espacio entre los polos en los cuales existe ese campo magnético. El rotor va a tener un cierto radio y la espira va a girar a una cierta velocidad angular, que nosotros la denominamos como omega sub m de la máquina. Ok, y aquí abajo tenemos la forma geométrica de la espira, en los cuales va a tener una cierta longitud que nosotros la denominamos como L y un cierto radio que es R. Entonces, aquí vamos a determinar el voltaje inducido que va a presentar esa espira debido a la presencia de ese campo magnético. Podemos ver que la misma fórmula para el motor de DC, que el voltaje inducido va a ser igual a un producto cruz de la velocidad cruz la densidad de campo magnético por L. Entonces B cruz B nos va a generar un vector, que ese vector va a resultar un producto, posteriormente se le va a aplicar, un producto punto L, en lo cual como resultado final vamos a tener un voltaje inducido que es de tipo escalar. Pero para determinar el voltaje inducido dentro de la espira tenemos que analizar cuánto es el voltaje inducido en cada segmento de la espira. Entonces tenemos el segmento AB, nosotros aplicamos el producto cruz y el producto punto y nos da que va a ser igual a la velocidad de la espira por la densidad de campo magnético por L por el ángulo que existe entre la velocidad y la densidad de campo. Podemos ver acá en la figura. Para el segmento BC, es decir, que en ese momento no va a tener presencia del campo magnético, pues entonces el voltaje inducido va a ser igual a 0. Lo mismo para el segmento AD. Ahora, en el segmento CD, se va a repetir el mismo caso para el segmento AB. Pero aquí va a tener la diferencia, va a estar el ángulo que va a existir siempre entre B
y V de la velocidad con la densidad de campo magnético, que podríamos ver si nosotros analizamos las dos gráficas. Va a ser una como tipo complemento de la otra, es decir que existe digamos que si sumamos este ángulo con esto nos va a dar igual a 180 grados. Ese es haciendo un análisis geométrico. Entonces, siguiendo acá, entonces el voltaje total que va a presentar la espira va a ser la suma de los voltajes inducidos en cada uno de sus lados. Entonces, sabemos que en uno de sus lados va a ser, aquí, nos va a dar 0, perdón, acá nos va a dar 0, perdón, vamos a borrar este. Entonces, vamos a tener que el voltaje inducido va a ser igual a esta expresión, pero como les decía acá, que los ángulos θ AB va a ser igual a 180 menos θ CD. Esto se le llaman ángulos complementarios, y auxiliándonos de esta identidad trigonométrica, que el seno de θ va a ser igual al seno, paréntesis 180 grados menos θ, y sustituyendo estas dos expresiones en el voltaje inducido, vamos a llegar a esta expresión del voltaje inducido en la espira, en lo cual va a ser igual a 2 veces la velocidad, densidad de campo magnético por la longitud por el seno de θ, que sería el ángulo que existe entre la velocidad y la densidad de campo magnético. Ahora, perdón, si la espira rota con una velocidad angular constante w, entonces el ángulo θ de la espira se incrementará linealmente con respecto al tiempo. En otras palabras, θ va a ser igual a omega por t. Sabemos que omega, las unidades van a ser radianes sobre segundo. Pero si yo multiplico, lo voy a hacer acá, θ va a ser igual por las unidades, radianes por segundo, y el tiempo van a estar en segundo, entonces segundo se me va, entonces la expresión de θ va a estar en radianes. Entonces aquí el cuidado que nosotros debemos de tener al trabajar θ va a ser que la expresión en grados va a ser en radianes, no va a ser en tantos grados, sino que en radianes. Y tenemos la otra expresión de la velocidad tangencial B, que va a ser igual al radio del rotor por la velocidad angular. Entonces, donde R es el radio del eje de rotación de la orilla de la espira y W es la velocidad angular de la espira. Entonces, al sustituir esas expresiones, tenemos que el voltaje inducido va a ser igual a 2 veces R por la velocidad angular por la densidad de campo magnético por la longitud de la espira, seno omega t. Ahora, el área de la espira, toda esta área, va a ser igual veces de este lado por este lado, como si nosotros lo vemos en una forma rectangular. Entonces va a ser igual a 2 veces R, que es de este lado, por L. Lo tenemos
en esta expresión. Entonces, al sustituir 2RL como A en esta expresión, tenemos que el voltaje inducido de la espira va a ser igual al área de la espira por la densidad de campo magnético por la velocidad angular seno omega t. Es decir, que lo vamos reduciendo poco a poco, con menos variables. Ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos la expresión AB por el flujo máximo que pasa en la espira. Entonces, acá nos dice que el flujo máximo en la espira se presenta cuando ésta es perpendicular a las líneas de densidad de flujo magnético. Este flujo es el producto del área de la superficie de la espira y de la densidad del flujo a través de la espira. Entonces acá tenemos la expresión que el flujo máximo va a ser igual al área de la espira por la densidad del flujo magnético. Entonces, al sustituir esa expresión en el voltaje inducido, determinamos que el voltaje inducido va a ser igual al flujo máximo por la velocidad angular y seno de omega t. Y podemos ver que la forma de onda del voltaje inducido es de tipo senoidal. ¿Por qué es senoidal? Por las características del producto cruz que tiene que ver más que todo con la densidad de campo magnético. Entonces, sacando como una breve conclusión, decimos que el voltaje inducido o generado en la espira, uno es de tipo senoidal y su magnitud es igual al producto del flujo dentro de la máquina y la velocidad de rotación de la máquina. Es decir, que aumentar la velocidad va a aumentar el voltaje inducido. Al disminuir la velocidad va a disminuir el voltaje inducido en esa espira. Ok, entonces por regla general el voltaje en cualquier máquina depende de tres factores. Uno es el flujo de la máquina, dos es la velocidad de la rotación, se aumenta o disminuye la velocidad, y tres, una constante que representa la construcción física de la máquina. Ok, ya hablamos de una variable que es el voltaje inducido. Hoy vamos a hablar a lo que corresponde al par o al torque inducido que va a tener la máquina en espira, que va ubicada siempre en el rotor. Entonces, auxiliamos de unas fórmulas que están relacionadas con lo que es la fuerza que va a ejercer la espira, y de ahí se va a derivar la otra magnitud que es el torque o el par. Entonces siempre auxiliándonos de este esquema en el cual tenemos acá la espira acá, que un círculo representa el rotor que va a tener un cierto radio, y aquí podemos ver un punto y una X que tiene que ver el sentido que va a experimentar la corriente que fluye en la espira. Entonces, la fuerza que va a experimentar la espira va a ser igual a I paréntesis L cruz B. Es decir, que al final vamos a obtener del producto cruz
vamos a obtener como resultado final un vector. Y sabemos que la fuerza es un vector cuyas unidades son newtons. Entonces, acá tenemos en la lámina deletreada que la I es la magnitud de la corriente en el segmento que circula. Acá la tenemos. L es la longitud del segmento cuya dirección se define como la dirección del flujo de la corriente. Y B es el vector de densidad de flujo de campo magnético. Entonces, para analizar la espira, ocupamos el mismo método que ocupamos para determinar el voltaje inducido del sol. Es decir, que la espira la vamos a analizar por segmentos. Y auxiliándonos también de la fórmula del torque, que el torque va a ser igual a la fuerza aplicada por la distancia perpendicular, es decir, la fuerza por R seno de teta, y nos da que la magnitud del torque va a ser igual a R por F por el seno de teta. Este seno de teta va a ser el ángulo que forma la fuerza con respecto a R. Entonces empezamos a analizar los diferentes tramos de los segmentos que conforman la espira, y en el segmento AB tenemos que la fuerza va a ser igual a la ILB. Al sustituirla en la fórmula del torque en el segmento AB, entonces tenemos que va a ser igual a R por I por L por B por el seno del ángulo AB, que van en el sentido de las manecillas del reloj. Para el segmento BC tenemos que el valor de la fuerza es igual a ILB, pero el torque es igual a 0. Lo mismo para el segmento CD. El segmento CD va a ser igual a la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud y por la densidad de campo magnético. Y tenemos aquí la diversa representación vectorial donde están ubicadas cada variable de tanto de la fuerza como D, que tiene densidad de campo magnético, y R, y el ángulo que forma con respecto a la fuerza. Entonces, siguiendo analizando cada tramo o cada segmento de la espira, podemos ver, por ejemplo, para el tramo AB ya lo analizamos, BC, ahora tramo CD va a ser igual a R I por L por B, seno del ángulo teta CD. Y en el segmento DA, la fuerza va a ser igual a por ILB hacia afuera de la página. Entonces, en el segmento DA, el torque va a ser igual a 0. Entonces, el par inducido o el total en la espira es la suma de los pares de torque en cada uno de los lados. Entonces acá tenemos la expresión y nos da que es igual a R por I por L por B por el ángulo seno del ángulo AB y el seno del ángulo CD. Entonces podemos ver aquí la gráfica que el torque, igual que el voltaje inducido, es de naturaleza senoidal, es decir, es periódico. Entonces acá nos hace una aclaración de que el par llega a su máximo valor
cuando el plano de la espira es paralelo al campo magnético. Y el par es 0 cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. Okay. Ahora, para la determinación del torque en máquinas AC que son algo grandes, ahí vamos a tener dos campos magnéticos especiales, los cuales son es más que todo del rotor, porque ahí va a circular una alta corriente, entonces el alambre tiene que ser un poco más grueso. Entonces, por eso nos dice acá, si la corriente de la espira es de alto valor, dicha corriente generará una densidad de flujo magnético con la dirección que se muestra. Y aquí tenemos, en el caso, el ángulo θ va a ser igual a separación angular entre B sub S y BESP. Entonces, para máquinas grandes, la densidad de campo especial va a ser igual a μ por I entre G, donde G es un factor que va a depender de la geometría de la espira. El área de la espira es justamente 2RL, como habíamos visto antes, y sustituyendo estas dos expresiones se obtienen. Entonces acá, sustituyendo los datos, vamos a saber que el torque va a ser igual a todo esto. Ok. Ahora nos dice de que K va a ser igual a A por G sobre U, que K es un factor que depende de la construcción de la máquina. B sub S, aquí tenemos la expresión en forma vectorial. B sub S se utiliza como campo magnético del estator con el objeto de distinguirlo del campo magnético generado por el rotor, que es el BESP. Y θ es el ángulo que existen entre los dos campos magnéticos. Y como conclusión podemos determinar que el par inducido en la espira es proporcional a la fuerza del campo magnético de la espira. La fuerza del campo magnético externo y el seno del ángulo entre ellos. El par en cualquier máquina real depende de 4 factores. Uno es la intensidad del campo magnético del rotor. 2. La intensidad del campo magnético externo del estator. Y el seno del ángulo entre ellos. Y una constante que representa la construcción de la máquina, que tiene que ver con la geometría, etc. Entonces acá tenemos un ejemplo en los cuales nos dice que una espira sencilla que está inmersa dentro de un campo magnético y que se observa en la figura. Aquí tenemos la forma de la espira y ya inmersa dentro de un campo magnético que vemos que genera líneas de fuerza que van del polo norte hacia el polo sur. Y acá tenemos la espira que está sintiendo el efecto de ese campo magnético. Entonces en el problema nos dan las características, que el campo magnético va a ser igual a un Tesla y va a la derecha, es decir, que sale del polo norte hacia el polo sur. El radio del rotor va a ser igual a 0.1 metros, la longitud
va a ser igual a 0.3 metros y omega va a ser igual a 377 radianes sobre segundo. Sería la velocidad angular. Y aquí nos cuestionan, ¿cuál es el voltaje total del inducido de la espira? ¿Cuál es la frecuencia del voltaje que se produce en esa espira? Y supongamos que se conecta una resistencia de 10 ohmios como carga en los terminales de la espira y ahí nos piden que determinamos la corriente que va a fluir en ese resistor. Calcule de inciso D, calcule la magnitud y dirección del par inducido en la espira bajo las condiciones del inciso C. Ok. Nos piden también que calculemos la potencia eléctrica generada por la espira y la potencia mecánica que consume la espira. Veamos acá. Para el inciso A, que calcular el voltaje inducido en la espira, nos vamos a las fórmulas, que el voltaje inducido con respecto al tiempo va a ser igual a 2R W por L seno de omega T. Ok, sustituyendo los datos nos da que el voltaje inducido va a ser igual a 22.6 seno de 377 B. Ya tenemos el voltaje inducido. Ahora nos vamos con la frecuencia del voltaje que se produce en la espira. Entonces podemos ver que la frecuencia va a ser igual a 60 Hz, que es la frecuencia eléctrica, podríamos decirse, para las regiones de América. Ok, nos dice, supongamos que se conecta un resistor de 10 ohmios a la espira como carga. Determinemos la corriente que va a fluir en ese resistor. Ok, entonces aquí aplicamos la famosa ley de Ohm de Kirchhoff. Ok, de la ley de Ohm de Kirchhoff. Y vemos que corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y entonces nos da un valor de 2.26 seno de 377 T. Ok. Ahora nos pide que calcule la magnitud y dirección del par inducido en la espira. Entonces tenemos la fórmula acá del torque y solo sustituimos datos. Ahora, lo interesante de acá, con respecto al torque, que acá la expresión del torque inducido nos va a dar que no es una función seno, sino que es una seno cuadrado, cuyo argumento es 377 T. Ahora, ya tenemos el torque inducido, que eso nos va a ser útil para determinar la potencia mecánica. Ahora vamos a determinar la potencia eléctrica generada por la espira. Entonces, la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje inducido por la corriente que está circulando. Entonces aplicamos la fórmula de potencia y sustituimos y nos da 51.1 seno cuadrado de 377 T, cuyas unidades son watts. Es muy importante siempre colocarle las unidades cuando estamos haciendo operaciones. Y para determinar la potencia promedio eléctrica generada por la espira, se los voy a escribir de nuevo acá, la potencia,
Vamos a borrar esto. Ocupar lapicero. La potencia va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0, perdón, 2pi 51.1 seno cuadrado omega t dt. Entonces evalúen ustedes ya sea usando tablas de integrales o directamente a su calculadora, y yo ya comprobé que nos da este dato, ya lo comprobé. Aquí se tiene que auxiliar de tablas de integrales. Ok, podemos ver que nos da de 25.55 al evaluar esa integral. Entonces, la potencia eléctrica nos da que es igual a 25.55 watts. Ahora determinamos la potencia mecánica. Tiene que ser casi igual, que la potencia mecánica va a ser igual al torque por la velocidad angular. Entonces, como ya tengo el torque, que es 0.136 seno cuadrado 377 t, lo sustituimos por la velocidad angular, que en este caso son 377 radianes sobre segundo. Entonces, al realizar las operaciones matemáticas, nos da de que la potencia mecánica es igual a 51.3 seno cuadrado omega t. En este caso sería de 377. Ahora, si nosotros observamos, la potencia instantánea eléctrica es casi igual a la potencia mecánica de ese motor. Ok, entonces acá podemos observar de que existen unas leves diferencias, y esto va a estar relacionado más que todo a las variables que son las pérdidas, ya sea en el cobre, pérdidas rotacionales, pérdidas misceláneas. Ok, vamos a llegar hasta acá con la grabación.